Vamos con esta presentación sobre el método somático que hemos creado con Chris, llamado Salaka Yoga. ¿De dónde viene esto Salaka? Salaka es el instrumento, quiere decir instrumento minucioso en sánscrito. Entonces lo vemos tanto como una lupa porque nos permite mirar más detalladamente, conocer más, entender más, sentirnos mejor y más en profundidad como camino de crecimiento, de autoconocimiento. Y también como una aguja porque nos permite ir tejiendo en ese vínculo con nosotros, en esa relación con nuestro cuerpo y en lo que vamos construyendo a nivel bienestar, regulación, y sentirnos mejor en la vida cotidiana, ¿no? Es al mismo tiempo entonces una herramienta para conocer y una herramienta para regular. ¿Por qué se llama Salaka Yoga? Por un lado, obviamente tiene yoga, ¿sí? No es únicamente yoga, es mucho más que yoga, pero una pata muy importante es el yoga, desde el movimiento, desde que tiene raíces en el vinyasa, en el yin, algo de kundalini, eh, el uso de la respiración, el pranayama, filosofía de yoga, pero también tiene ciencia, ¿sí? Lo que hoy conocemos de la ciencia y las herramientas que hoy tenemos para el trabajo con el cuerpo, de la neurociencia, de la psicoterapia y todos los conocimientos que hoy tenemos que le dan a estas herramientas del yoga también otro sentido y que nos permiten aplicarlas de otra manera que para nosotros se adapta mucho mejor a las necesidades que hoy tenemos, ¿no? En la vida en ciudad, en la vida urbana, en la vida rápida. Entonces también tenemos dos ejes dentro del método. Uno es la tradición, entonces, que viene de esta historia, de esta técnica milenaria y de lo que conocemos de hace muchos años de historia de la humanidad. Y por otro lado, la intuición, que es lo que va a venir dado de cada cuerpo, de cada experiencia individual en contacto con la práctica, en contacto con el método, en contacto con esta experiencia. Son informaciones distintas, pero que combinadas nos dan mucho beneficio, ¿no? Cada persona que lo experimenta. Entonces, ¿por qué somático? Es una palabra que está en boga, ¿sí? Que se está utilizando mucho, demasiado incluso para nuestro gusto muchas veces, porque eso hace que parezca que todo vale lo mismo. Para nosotros somático viene de dos cosas. Soma quiere decir cuerpo y nosotros ponemos el cuerpo en el centro, no ponemos el dogma en el centro y esa ley de cómo se tienen que hacer las cosas, em, sino el propio cuerpo de cada persona y esa es la información que va a adaptar la práctica, que va a definir hasta dónde llega esa práctica y cómo es esa práctica. Entonces, por eso somático. Y por otro lado, porque el sistema nervioso periférico somático es el que es voluntario y trabajando en contraposición al autónomo, que es el automático, ¿no? El sistema nervioso simpático y parasimpático. Trabajando con el periférico somático, podemos reeducar el autónomo. Entonces, a través de él es a través del cual cambiamos estos mecanismos quizás cerrados, no beneficiosos o trabados de funcionamiento del sistema nervioso y logramos volver a esa regulación y a la capacidad de autorregulación. Es transdisciplinario porque, como les decía antes, no es solamente yoga, sino que tiene muchas cosas más. eh, y eso lo hace también más potente, más profundo y más inclusivo, ¿no? Porque algunas personas conectarán con algunas partes y otras con otras. También lo hace más abierto. Y es terapéutico, no porque lo digamos nosotros, sino porque las personas que han hecho la formación lo señalan de esa forma al finalizar, como que es un camino que brinda tanta conexión, tanta escucha y tanto permiso en esa escucha y esa conexión, que termina siendo un camino terapéutico porque ayuda a sanar muchas de esas cosas que vamos llevando con nosotros en la relación con nuestro cuerpo, ¿no? La forma de pensar sobre él, la forma de relacionarnos con él, la forma de gestionarlo. Entonces termina siendo como una especie de terapia, ¿no? Esto dice Flor, que hizo la formación el año pasado. La formación me ayudó a conectar con mi centro, a retomar poco a poco mi poder personal, algo en lo que todavía sigo trabajando, también a escucharme y tener ganas de compartir. Me gusta esta cita porque habla de eso, ¿no? De empoderarse, no de conseguir algo específico, sino de recuperar la jerarquía en su propio cuerpo, que creo que hoy es súper importante y muy valioso también. Entonces, vamos a esto que les decíamos antes de lo que íbamos a ver, los tres puntos importantes o para resumir, ¿no? Algo del método, el qué, el para qué y el cómo.
El primero es el qué, la regulación, otra palabra de la que se está hablando mucho, pero que para nosotros es central. También creo que es un diferencial en comparación con otras formaciones de yoga somático que hay hoy dando vueltas por allí, que no incluyen el sistema nervioso y para nosotros, bueno, es muy, muy importante porque trabajar con el cuerpo involucra eso y trabajar con lo que hoy hay en tu cuerpo implica la historia también de tu sistema nervioso y cómo llegó a estar como está hoy. Entonces, para nosotros es esencial que la práctica se adapte al sistema nervioso. Además, es eso lo que lo transforma en una herramienta para la vida cotidiana, porque permite que utilizando las herramientas que aprendes con el método puedas regular tus estados y entonces llevarte a lugares que te hagan mejor o aprender a llevar situaciones que quizás son difíciles, a transitar situaciones quizás complicadas. Y entonces devolver tu cuerpo y tu sistema nervioso a su capacidad natural de autorregularse. Hoy en esta vida cotidiana vivimos en estados alterados del sistema nervioso, ¿no? Como hiperactivados, muy deprisa, demasiado, demasiado respondiendo a todo, en hiperproducción, o al contrario, en hipoactivación, ¿no? Como sin energía, súper cansados, desgastados, colapsados. Entonces, súper importante tener un espacio en el cual poder enseñarle a tu cuerpo lo que significa regularse, que puede vivir de otra manera y que pueda volver entonces a su capacidad natural de fluctuar entre los estados y elegir la energía que mejor le sirva en cada momento. El para qué, sí, el para qué era el número dos, que sería como el enfoque, para resumir también. em, ¿Cómo podemos enfocar en general las prácticas? Sería como mirar la energía yang y la energía yin. Por un lado podemos pensar en desbloquear, soltar, movilizar, pensando a nivel físico, a nivel mental, a nivel energético, remover lo que está bloqueado, desbloquear físicamente las contracturas, las tensiones, la mochila emocional también. Y eso sería como más yang, trabajar con el cuerpo para ese soltar y para esa descarga energética de todo eso que vamos cargando y llevando con nosotros. Desde el costado yin podríamos hablar de espacio para sentir, para registrar, para percibir, desde ese lugar sin juicio, desde ese lugar de escucha compasiva también con tu propio cuerpo, de entender que todo aquello necesita primero ser visto, que a veces no hace falta transformarlo ni querer cambiarlo, sino simplemente sentirlo y que ahí también hay mucha información. Entonces a veces nos centramos en una de estas dos, a veces las mezclamos, hay veces hay mucho de una y menos de la otra. Pero lo bueno es que con el método podemos jugar con esto y entonces adaptarnos mejor a la necesidad de cada momento y de cada persona también. ¿A través de qué? A través de dos cosas principales. Por un lado, los cuatro campos de la experiencia y por otro lado, los 10 fundamentos del método somático, que son dos cosas que vemos en profundidad en la formación de 100 horas y que son lo que termina dando las herramientas para trabajar con el método. Los cuatro campos de la experiencia son el movimiento, pensando mucho más que en yoga, sino en muchas formas distintas de contactar con el cuerpo desde el movimiento. La respiración, pensando en pranayama y breathwork. El descanso, ¿sí? Un descanso que sea realmente restaurador, tanto en posturas en quietud como en yoga nidra. Y meditación, pensando también en meditación somática, utilizando el cuerpo para llegar a la concentración, que también es una gran herramienta, ¿no? Y los 10 fundamentos que están aquí, no los voy a leer todos, les quedan también en la grabación si lo quieren mirar más. Los vemos en profundidad y son los que nos dan la forma también de jugar con los elementos para armar el puzzle en lo que es esa secuencia. Y vienen de todas estas herramientas que fuimos aprendiendo durante los años y que para nosotros son las más útiles. ¿Qué termina pasando? Que esa autopráctica, y si no haces yoga, ese contacto con tu cuerpo termina transformándose, se renueva a través del método, porque empieza a ser un lugar de escucha primero, de permiso después, y de adaptación a aquello que realmente necesitas, saliendo de la idea de que ese contacto con tu cuerpo tiene que ser siempre igual, tiene que estar sujeto a eso que has aprendido, tiene que estar sujeto a lo que te dijeron que se tiene que hacer y en el orden que se tiene que hacer, para hacer un espacio más de exploración y de darte aquello que necesitas. Por eso esto de sostenida, porque eso hace que pueda ser más sostenida en el tiempo, obviamente, porque está más adaptada a lo que necesitas y no viene desde la exigencia, es individual porque viene desde tu propia necesidad, eh, y entonces termina siendo un lugar
de autocuidado y no de sobreexigencia. Y si eres profe de yoga o facilitas alguna especie de disciplina o de movimiento o de entrenamiento, también termina abriéndote a una posibilidad de hacerlo más inclusivo, por todo lo que dije después, hacerlo somático porque te va a hacer mirar el cuerpo diferente y los cuerpos que tienes delante diferente. Hacer que las prácticas sean también más adaptógenas, esto quiere decir que podrás dar más opciones y hacer que la gente que está ahí pueda sentirse más libre y adaptar también según sus necesidades y coherentes con el sistema nervioso, con esa libertad, con dar permiso, con no ser un agente de coerción, sino más bien de, mm, de compasión, de horizontalidad, ¿no? De un espacio en el que el otro puede ser, puede sentirse visto y al mismo tiempo sentirse libre. Por lo tanto, creo que hay tres palabras que se vinculan mucho con este método y en particular con la formación, que son la sanación, que no lo voy a prometer como algo que sucede sí o sí, pero como un posible camino o como un paso más en tu camino personal de sanación. Integración, porque es algo que abre la puerta también a, como hay tanta escucha con el cuerpo, a integrar muchas herramientas que tal vez estudiaste y que no tuviste la oportunidad de poner en práctica, a relacionar distinto muchas cosas que puedes haber aprendido y que quizás tienes por separado y te das cuenta que puedes unir. Y a integrar dentro de tu propio camino cómo estás hoy y otras maneras de gestionarte. Y transformación, creo que es evidente, ¿no? El yoga en sí mismo es transformativo y más aún si le ponemos esta cuota de escucha, de comprensión, de compasión y de permiso. Eh, y esto más o menos es lo que está plasmado en la formación de 100 horas que empieza en septiembre. Y para hablar sobre eso voy a darle paso a Chris. Aquí presente. Pues sí, vamos a hablar un poco también de cómo es la formación online, ¿no? Tenemos encuentros pues los lunes y los miércoles y todo el material que tenemos siempre va a estar disponible en el aula virtual para que tú la puedas ver, repetir para toda la vida, ¿sí? Lo bueno de que sea una formación que es semanal, que hay todos los encuentros más las tutorías cada 2 semanas, por un lado lo que te ofrece es poderte poner unas gafas durante todo el semestre, los 4 meses que va a durar la formación, ¿sí? No es lo mismo hacer una formación intensiva de fin de semana que si puedes ir haciéndolo, ¿no? De poquito a poquito. Eso, por un lado, ayuda mucho más a poder integrar el conocimiento que se ofrece, que uno va recibiendo, una va recibiendo, y también las prácticas. Lo bueno también de que esté todo grabado es que si hay algo que necesitas revisar puede estar ahí y también las prácticas en sí, porque cada semana vamos a tener teoría y práctica. Igualmente, en la parte teórica siempre empezamos con una parte, una mini cápsula de pausa, volviendo al cuerpo, ¿sí? En una de los 4 campos de experiencia. A través de ahí entramos en la parte teórica. La parte teórica es muy extensa, pero cada uno, también cada una, conecta con algo más que otra cosa y eso yo creo que es fantástico, así tiene que ser realmente y lo que aún imagino que cualquier persona que ha hecho una formación ya lo sabe, ¿no? Hay cosas que entran con mayor facilidad y otras que no. Pero como que es online, pues ahí está, siempre podremos volver ahí, ¿sí? ¿Qué tiene de interesante también poder hacer las tutorías? Creo que es algo que es muy, muy, muy importante porque por un lado nosotros lo que siempre ofrecemos, sea el encuentro que hagamos, es intentar generar un espacio de seguridad donde cada una, cada une pueda poder escucharse de verdad. Es muy difícil entrar a escucharse y reconocer, registrar qué necesidad tengo si mi cuerpo percibe peligro. Lo bueno de estar en casa es que es más fácil sentir la seguridad. Eso ya empieza desde este lugar, pero también lo bueno de que las tutorías se van a ir haciendo poco a poco y nos iremos viendo con el grupo semana a semana, también ayuda a que cuando llegue el momento de tutoría, pues también haya ya un espacio de mayor seguridad en el grupo. En las tutorías también hay muchos momentos donde una compañera puede poner palabras a algo que tú has sentido en otros momentos de tu vida y que nunca dijiste, y eso es ya sanador de por sí, ¿sí? Y también ayuda, aunque parezca mentira, pero desde la pantalla se puede generar mucha, mucha, mucha comunión, ¿sí? Se puede hacer mucha conexión, estemos donde estemos, y bueno, Pia ahora también nos explicará un poquito sobre su propia experiencia.
Entonces, el único detalle que hay distinto a la formación que hicimos el año pasado, porque nosotros lo que intentamos es siempre ir renovando y afinando el cómo lo compartimos para que sea más útil para las personas que estáis en el otro lado, lo que vimos es que cerrábamos la formación antes de Navidad y vimos que eso quizás estaba un poquito apretado, así que hemos dejado un espacio de pausa de diciembre, la época de Navidad, para luego encontrarnos en enero, o sea, acabaremos la formación en enero, empezamos en septiembre y acabamos en enero, y ese espacio es para poder tener tiempo para estudiar, para poder preguntar dudas antes del examen final, ¿sí? Que el examen final, ya hago ahora un spoiler de eso, es un trabajo para ver qué hay, qué ha quedado integrado en ti, ¿sí? No, no es desde un lugar, sí es académico, pero no es desde un lugar de exigencia, ¿sí? Nada en la formación nace desde un lugar de exigencia, sino todo lo contrario. Lo que queremos es ofrecer constantemente la capacidad de recuperar el permiso de que mi propio cuerpo es quien sabe hacer las cosas. Salir de la exigencia de que mi mente o de alguna de mis partes internas, porque somos un cúmulo de partes internas, sea la que mande, ¿sí? Sino al contrario, intentar irnos amistando para escuchar qué es lo que dice el cuerpo, que parece rápido, pero requiere práctica, ¿sí? Saber cuál es el lenguaje de cada una. Así que bueno, dicho esto, eh, Pía, si nos puedes compartir un poco tu testimonio, por favor. Claro que sí, buenas tardes. Bueno, un gusto enorme estar acá y un gusto más grande fue haber participado de la formación el año pasado, que para mí fue un antes y un después y, y considero que fue una formación que se transformó en una verdadera experiencia en donde el cuerpo, la mente, las emociones, las dificultades, las incomodidades, todo se puso ahí como en la mesa. Y fue un aprender y un desaprender y un dejarme llevar por todos los conocimientos y las oportunidades para conocerme que el método me ponía de manifiesto. Y si bien tanto vos, Agus, como vos, Cris, hablan, y que es verdad, de la posibilidad de la no exigencia y de transitar la formación de un modo muy amable, tanto en los contenidos como en cada sesión que nos encontramos, hay un nivel de profesionalidad espectacular y eso también quiero decirlo. Desde cada día que nos encontrábamos, los temas que eran algunos bastante grosos y difíciles por ahí de entender, estaban tan bien explicados que uno podía entenderlo y si no, esta posibilidad de revisar para volver a entender eso que se había hablado. Y después, como decías, Cris, los momentos de las tutorías, en lo personal era como que yo los esperaba porque eran los sábados y era como eso que uno sale de lo que hace en la semana y el sábado te encontrabas con las compañeras o con quienes estabas en formación en la semana y pasaban otras cosas. Pasaban otras cosas que yo creo muchísimo en la conexión online y se daban esas conexiones. Y parecía a medida que iba pasando el tiempo que con las personas que estábamos en formación nos conocíamos de hace mucho y en realidad eran los meses que iba transcurriendo. Entonces había algo muy fuerte que se estaba gestando y se estaba alimentando. Después en lo personal, justamente a mí me tocó transitar en esos meses cosas, situaciones difíciles de la vida y agradecía que estaba en la formación porque fue en muchos momentos mi apoyo. Y entonces uno, no sé, las chicas que están aquí pueden pensar, pero era una formación de yoga y sí, pero como dijo Agus, el yoga es una parte y hay muchas otras cosas que hicieron que en mi experiencia fueran una especie de sostén para los distintos momentos difíciles que tuve que transitar.
Entonces empecé como a darme cuenta que era algo que me venía muy bien, que me ayudaba mucho en mi vida, en mi cotidianeidad, en una sensibilidad extrema que tengo yo, que sufro de fibromialgia, y es cuando hay una total desconexión con el cuerpo y cuando la mente se apodera de mí y todo se hace mucho más grande, tanto el dolor como la preocupación, como la obligación, que es como que se amplifica. Entonces, cuando he tenido esos picos durante la formación y con lo que iba aprendiendo, iba saliendo de esos estados. Es decir, no era que era mágico, pero yo sabía que tenía recursos que estaba aprendiendo y que estaba poniendo en práctica que me ayudaban un montón. Entonces, a partir de ahí es como que me empecé a entregar a lo que estaba sucediendo porque era mucho más que aprender un método, digamos, para poder dar clases o para la autopráctica, sino que era algo que realmente a mí me venía, me ayudaba, me venía súper bien para la vida. Y entonces, bueno, como dije hace un momento, fue un antes y un después para la vida. Además, así como hoy hicimos este pequeñito inicio con Agus para bajar, yo empecé a tomar muchos de los recursos que aprendimos y por ahí a veces andando en el colectivo, en el bus o en el bondi, no sé dónde están, pero como se diga, empezaba a respirar y, y me empezaba a encontrar conmigo y bueno, iba bárbaro. Y ni les cuento en mi autopráctica que a veces digo, ya no sé si estoy haciendo yoga. Digo, estoy haciendo yoga porque estoy intentando conectarme conmigo, pero no hay asanas parecidas a nada de lo que haya hecho antes. Hay movimiento, hay escucha, bueno, y ahí estoy. Yo para mí fue como, y es algo que me ayuda a sanar distintas cosas que a uno le van pasando. También a mí me disparó mucha curiosidad por situaciones o por temas que los profes pusieron y entonces empecé como a investigar un poco más y muchos, desde todo lo que es cómo funciona el sistema nervioso, que al principio dije esto es un trabalenguas y hoy estoy más amigada con ese trabalenguas, todo lo que tiene que ver con trauma, que me parece un mundo fascinante para explorar. Y bueno, y cada sesión tenía algo que me lo llevaba, me lo vivía, y bueno, y pasó de todo, ¿no? Desde que lloramos, reímos, nos pusimos contentos, tristes, y yo creo que eso es parte de la vida. Entonces, para mí, para resumir, es como un método que es como la vida misma y con un contenido muy, vuelvo a decir, porque eso a mí me encanta y quiero que lo sepan, profesional, preparado, con mucho cuidado. O sea, uno entra a la sesión y del otro lado hay alguien que está esperando, pero no solo porque está sentado frente a la cámara, sino porque preparó un montón de cosas para compartir y eso se ve, se siente y se recibe. Así que bueno, yo lo único que hago es arengar para que todos puedan hacer este método. Sean profes, no sean profes, tengan hoy alguna situación difícil o no, porque para la vida, para andar y estar más livianos, más como, más abrazándonos unos a otros, ¿no? Primero uno se abraza y después abraza a los demás. Es eso. Gracias, Pía, gracias. Qué lindo, qué lindo, qué lindo tu experiencia en sí. La verdad que me encanta todo lo que has compartido y qué bueno haber podido aportar ahí, ¿no? A eso. Qué lindo lo del abrazo también con lo que cerraste. Chris, no sé si quieres decir algo. No, tengo muchas ganas, Pía, de tenerte en el equipo. Bueno, ya estás en el equipo, pero de compartir la siguiente edición juntas. Sí, yo también. Y no sé, me estoy como un poquito emocionada porque para mí fue muy fuerte el transcurrir la formación, pero no fuerte desde ese lugar de querer alejarme, no, sino fuerte por todo lo que iba descubriendo Mm. en mí. Porque a veces
no sé, pero a veces nos pasa que en esta vida, ya tengas el rol que tengas o cumples el rol que cumplas, a veces parece que tenés que ser de una determinada manera, ¿no? O cumplir con distintas cosas y empezar a alejarte de todo eso y centrarte en lo que realmente sos y sentís que sos y ir para adelante con eso es muy fuerte. Cualquiera sea tu Mm, edad, cualquiera sea el lugar en el que estés. Y esto, digamos, si uno está abierto, yo creo que da la oportunidad para ese descubrir, que me parece que es lo muy importante. mm. Súper, súper valioso. Qué bien, me alegro. Em, bueno, creo que queda poco por agregar, ¿no? Creo que ha dicho muchas cosas súper, súper interesantes, importantes. Semanalmente son dos clases, una de teoría y una de práctica. Las dos obviamente se graban y después se pueden ver en diferido si no puedes en el horario, lunes y miércoles. Y después tenemos cada 15 días, sábados, tutorías. Estas sí tienen una cuota de asistencia obligatoria, son 7 en total y tienes que estar en 5, porque las tutorías son para vosotras, para poder compartir, resolver dudas, profundizar y por eso también les pedimos que estén. Son los sábados a las 14 horas España, son de 2 horas. Son muy amenas, como decía Pía, como decía Chris, porque en realidad se abre un espacio para compartir, para conocernos, para debatir, entonces termina siendo muy distinto el lugar desde el cual se transita. Permite agarrar algunos temas de esos y estirarlos un poco, meternos más adentro, ver cómo se relaciona cada persona con ese contenido también y ver lo que sale fruto de esa relación, que siempre es muy distinto, ¿no? Podemos hablar de las emociones, pero no a todos nos afectan igual ni las mismas. Entonces, que haya un espacio de tutorías para hablar de la emoción más en particular, también abre a que eso se potencie mucho más, ¿no? En cuanto al resultado y a lo que cada persona se puede llevar de eso. Mm. Y ahora que dices esto de las emociones, yo creo que también hay un punto diferenciador de esta formación con formaciones tradicionales de yoga, es que sí que trabajamos mucho el campo emocional y el campo energético, pero hablando de qué es una emoción y las distintas constelaciones emocionales por las que podemos ir atravesando y las polaridades en nuestro interior, pero también la parte energética, vamos más allá de los chakras, que esto es algo que podemos encontrar en cualquier lugar, sino que trabajamos la parte energética desde cómo poder liberar y gestionar nuestra energía, ¿sí? Entonces el trabajo, el enfoque es distinto, sobre todo para entender cómo funciona dentro de nuestro cuerpo y cómo cada uno de nosotros pues podemos gestionarnos, regularnos y acompañarnos en ese camino de la vida que es muy misteriosa y que tiene muchas curvas a veces. Cualquier cosa nos pueden escribir por correo, método somático salaca @gmail.com. Y si no, en la web también encuentran el formulario de contacto y cualquier cosa estamos disponibles para lo que necesiten. Gracias, Pía, por estar ahí por tu blog. Gracias, gracias a ustedes. Y esperamos verles en la formación o en alguna otra cosa en el aula virtual. Gracias, chicas. Placer.